Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría 3.0 Internacional. Gracias por escucharnos a esta hora y en el país donde usted se encuentra, a través de la radio, la web, las redes sociales, las televisoras, las aplicaciones internacionales o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. Díganlo conmigo al contar 3. 1, 2, 3. ¡Saludos! Hey, voy a saludar a los que me saludan por mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado. Vamos a ver. Venga para acá. Mire, quiero saludar a los esposos Manzano, Grande Manzano. Estamos atentos a los milagros que el Señor pueda hacer con ustedes. También a mi querido Check, son un oasis espiritual. Tus mensajitos, tus comentarios en mi canal de YouTube, mi querido Check, es una bendición. El Incaedio, en el nombre de Jesús, así es. Y Juan Carlos Villalta Recinos, ¿sí? ¿Qué te has hecho, mi zurdo querido? A vos y a tu familia, muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. No darle, no darle. Luis, después. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje? Este mensaje no lo ha escuchado. Este mensaje le va a gustar. El comentario, la conferencia se llama Pañuelos Extraordinarios. ¿Cómo dice que dijo maestro Didier? Pañuelos extraordinarios. How, please repeat after me. Pañuelos extraordinarios. Este mensaje no lo ha escuchado. ¿Cómo le parecería a usted que un siervo de Dios, una sierva de Dios, un gran hombre y mujer de Dios, le mandara un pañuelo o un delantal y usted se lo pusiera en el cuerpo del enfermo y éste sanara? De eso se trata hoy, de los pañuelos del apóstol San Pablo. Maestro, y eso, yo le digo que este mensaje no lo ha escuchado. ¡Vámonos! Suba, que la conferencia está vacía. 3 y 2 son las bancas, excepto la banca de la hermana Juanita, que solo es de 2 personas. ¿Ya vino la hermana Juanita? Vaya, ya se durmió. Pónganle la Biblia de almohada porque de todas maneras ella ni la lee. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 8 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 8 al 12. En las Sagradas Escrituras se intitula Milagros Extraordinarios. Mire, sanar, porque un siervo de Dios ha usado ese pañuelo. Quizás ha secado sus lágrimas y ha secado su sudor mientras oraba y esa persona sana. La persona que pone el pañuelo sobre su cuerpo llegase a sanar. Eso es un milagro extraordinario. Eso es un milagro a distancia. De eso se trata hoy esta conferencia. Pañuelos extraordinarios en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 8 al 12. Y dice... Ya me trajo aquí la hermana mi cafecito. Un café para Platón. ¿Qué tal? Saludos a Fernando hasta Chile. Robert, ¿por qué te ríes? Y dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo también me quedé asustado cuando leí este pasaje y no me ha dejado tranquilo toda la semana. Estuve leyendo, estudiando, pero hay poco comentario. Este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles es tan controversial como el que hemos estudiado en ocasión anterior, que se denomina sombra sanadora. Búsquelo ahí en mi canal de YouTube, Sombra Sanadora, la sombra de Pedro, que sanaba a los enfermos que estaban acostaditos en la calle, en las colchonetas, mientras él caminaba a la enseñanza. Pero hoy discutiremos sobre los pañuelos extraordinarios del apóstol Pablo. Acompáñeme a escuchar esta interesante historia. Versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Me encanta el apóstol Pablo por su atrevimiento y valentía. En la sinagoga de Éfeso, esto es, el local en donde se reunían los judíos para estudiar la Torá, él enseña por espacio de 3 meses. Él hace 2 acciones: discute y persuade. Saulo entonces es un apologista de la nueva fe, un defensor, y con los mismos textos sagrados del pueblo judío ha elaborado demostraciones acerca del reino de Dios, el cual había sido instaurado por Jesús Nazareno, tal como él explicaba a estos judíos de Éfeso en Grecia. Pablo usaba de valentía porque en ellos se le iba la vida. Las pedradas, los insultos, las blasfemias, los azotes y hasta atentados contra su vida en más de una ocasión. Discutir y persuadir son 2 cosas distintas, y la segunda acción no necesariamente acontece después de la primera. Para el caso, una pareja suele discutir, pero casi nunca el uno persuade a la otra. Para discutir se necesita argumentar, pero persuadir es una gracia para la cual solo un intelectual está preparado para ofrecerla y también para aceptarla. Me encanta el apóstol Pablo, es el intelectual de los apóstoles. Los demás, pues quizá el que más estudios tendría era Mateo, al ser un contador de impuestos. Y poco más. Pero Pablo era un doctor en la ley. Y este tiene argumentos para discutir y tiene la gracia para persuadir. Dice el versículo 9: pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Luego de 3 meses, Pablo realiza que los que debían creer ya lo habían hecho, y los que no iban a creer ya no podían persuadirse, puesto que ahora ellos abiertamente se rehusaban a creer y pasaron a maldecir el camino públicamente. Entiendo a Saulo, en primer lugar porque la influencia de los maledicentes podía desanimar a los potenciales y recién convertidos. En segundo lugar, para impedirles a estos incrédulos añadir más pecados sobre su alma, no fuera que blasfemaran contra el Espíritu Santo, y ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso se da cuenta que ya se realizó la cosecha y la siega,
y aparta las espigas de la cizaña. Por eso es que aparta a los discípulos nuevos de los incrédulos y por eso cierra esta etapa de luz a los judíos de Éfeso. Pablo no volverá más a enseñarles acerca del camino. No obstante, acá se da un hecho histórico del cual hasta ahora yo no me había percatado. Los griegos tenían locales denominados escuelas a fin de discutir sobre diversas filosofías. Sin duda, Tiranno era un recién convertido o tal vez un simpatizante del Evangelio o sencillamente vio una oportunidad de acumular conocimientos nuevos y también de atraer más estudiantes a su escuela de filosofía. Entonces Pablo empieza a generar conocimiento filosófico, discutiendo cada día. Es decir, el horario estaba dado y el local también. Nótese que Pablo no recogió ofrendas para un templo ni para cualquier otra infraestructura. Sencillamente se mudó de local de la sinagoga de los judíos a una escuela de filosofía. Es decir, el primer local griego de una congregación cristiana fue, como no podía ser de otra manera, una escuela filosófica. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece eso a mi querido licenciado y pastor Rigoberto? ¿Cómo le parece eso a mi querido pastor Víctor? ¿Cómo le parece eso a mi querido pastor Víctor Manuel allá en Sonsonate? ¿Cómo me le parece eso? El primer local en Grecia, en Éfeso, no fue una casa de oración ni un templito. Fue una escuela de filosofía donde se empezó a enseñar esta nueva sabiduría que hoy conocemos como cristianismo. Mire, como profesor universitario que soy, esto me parece a mí fascinante. Que el cristianismo haya iniciado en una escuela de sabiduría griega, allá en Éfeso. Esto me parece muy interesante. Ojo que en la región de Éfeso hay otros lugares donde empezó en casas de oración, en viviendas. También es importante enfatizar que antes de los milagros ocurre un largo estudio de la palabra desde la perspectiva de los judíos fariseos y saduceos. Luego, un gran proceso de transformación de Saulo en apóstol lo llevará a volverse un ermitaño en el desierto de Arabia, en donde el mismo Jesús le discipuló y lo nombró apóstol, como él lo explica en una de sus epístolas. Entonces no es que los milagros ocurren en un siervo de Dios de repente. No. Pablo ha llevado un proceso de transformación para lograr esta gracia. A continuación, la etapa de discutir y argumentar en la sinagoga de los judíos requiere valentía, requiere argumentación y requiere persuasión. Es entonces cuando viene la persecución y el sufrimiento que Pablo está dispuesto a soportar por amor a aquel que lo llamó. No es así nomás que el Espíritu de Dios se manifiesta y se suelta a hacer milagros. Requiere de una persona que esté dispuesta a cualquier sacrificio para darle gloria a Dios. Finalmente aparta a las ovejas de los cabritos en un local denominado escuela. Es decir, Pablo no realiza por mano de Dios estos grandes milagros en la sinagoga de los judíos. Una vez cumplidas las fases anteriores vienen los milagros extraordinarios que Dios obraba por mano de Pablo. Estos milagros tienen un sentido de complementariedad. Hay mucha discusión filosófica en Éfeso, o sea, aquí en el cerebro hay mucho conocimiento, pero las señales sobrenaturales son escasas, aunque ocurren en algunos sanadores y exorcistas, como los hijos de Esceva,
de los versículos subsiguientes. Léase el capítulo 19 del libro de los Hechos. Está fascinante. Otro día hablamos de estos exorcistas, que eran los 7 hijos de Esceva. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece esto a usted? ¿Qué dice la hermana Juanita? Que usted le regaló el primer grupo de pañuelos al apóstol Pablo. Bueno, no me extraña, hermana Juanita, el apóstol Pablo predicó hace unos 2000 años y usted en ese tiempo ya era una jovenzuela. Que usted cree que por eso los pañuelos sanaban, porque usted se los regaló al apóstol Pablo. No moleste, hermana Juanita. No moleste si a usted en la colonia le conocen como la samaritana, golosa. No, no es cierto, la hermana Juanita está dormida. No, ya está tomando café. Cafecito, hermana Juanita, cafecito. Saludcita para usted, que se le haga sangre. Son bromas, la hermana Juanita está tomando café. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Busquen gente seria. Pero bueno, como no he encontrado, todavía no he encontrado director de multimedios, todavía no he encontrado una persona ungida. Todavía no. Nadie quiere venir. Así que voy a continuar yo, por lo menos voy a concluir esta conferencia. Le leo nuevamente el versículo 12. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eran tan escandalosamente increíbles los milagros que ante la fe de los creyentes e inconversos y el escaso tiempo que Pablo disponía para movilizarse hacia otras localidades, que ahora los milagros los hacía a distancia, a control remoto, de manera asincrónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal mis profesores virtuales? De manera asincrónica. Pablo, sin duda alguna, ya había mostrado estos prodigios divinos a los griegos. Entonces, a alguno se le ocurrió hurtarle un pañuelo al apóstol y llevarlo a donde su enfermo, ponerlo encima de su cuerpo y ver la sanidad instantánea. O bien, alguien encuentra el pañuelo y dice, este es de Pablo, el filósofo cristiano, se lo pone en la bolsa, y aquella rodilla que le dolía, Silvita, me contó mi esposa que te vio, Dios sane tus rodillas. Imagínate, se pone el pañuelo en la bolsa de la túnica, de la túnica, y empieza a caminar bien, ya no renguea. ¿Qué tal? Dice, ¿y este pañuelo? Y va donde su vecino, donde su pariente, y dice, mira, fíjate que yo andaba mal de la rodilla, pero ahora te traigo este pañuelo, a ver qué pasa contigo, y se lo pone y sale la fiebre. Esto es increíble. Imagine usted la historia. Saulo buscando su pañuelo o su delantal de trabajo, dice la escritura. Él era fabricante de tiendas de campaña, no era vago. Era fabricante de tiendas de campaña y usaba su ropa de trabajo, un mandil, un delantal. Y donde había colgado el mandil mientras hacía las tiendas de campaña con Aquila y Priscila, ya no estaba el mentado delantal. Y cuando se buscaba el pañuelo ahí por alguna alergia que quería sonar sus mucosidades, ya no estaba el pañuelo. Y decía, pero si aquí lo dejé, si apenas me lavé las manos, ¿qué me hicieron el pañuelo? No lo encontraba. Personas regalando pañuelos y mandiles a Pablo para que los usara por unos días a fin de llevarlos a sus parientes posesos de malos espíritus, quienes de inmediato eran liberados. Mire, yo no estoy muy de acuerdo, pero no es mi don,
que empiecen a mover a la persona con una fuerza y empiecen a reprender malos espíritus en la persona tocando físicamente. Yo eso no estoy de acuerdo, no tengo un sustento bíblico para ello. Pero aquí nos damos cuenta que a través de un pañuelo que Pablo usaba, los malos espíritus eran enviados fuera de estos cuerpos y eran liberados. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Cómo es esto que un pañuelo usado por un ser humano puede ser llevado y puesto sobre el cuerpo de la otra persona y sanar? ¿Cómo se explica el hecho de que un delantal de trabajo, un uniforme de trabajo, se sustrajera de los saberes de Pablo y se llevara a otras ciudades? Y estas personas sanaban. Mire, yo le di vueltas y vueltas. Qué ironía a este pasaje y dije, no encuentro la manera, no encuentro una explicación, no lo puedo predicar, no lo puedo enseñar. Y sin embargo, una mañana mientras preparaba mi café y todos dormían en casa, me levanté, recuerdo, como a las 4 de la madrugada, me puse a orar por los enfermitos y por las peticiones que tenemos. Le pregunté al Espíritu de Dios si podía darme una razón, pues aquel misterio me había tenido meditabundo y taciturno toda la semana. De los comentarios que yo había leído, no encontré una razón comprensible al intelecto humano. Entonces, después de esta oración de madrugada, yo estaba preparando mi café, como se lo digo, se aclararon mis sentidos y aquí le traigo estas dos explicaciones. La número 1. El apóstol era una persona que compartía mucho tiempo a solas con el Espíritu Santo. Nosotros queremos al Espíritu de Dios Todopoderoso, pero no nos gusta el Espíritu Santo omnipresente. Lo dejamos por ahí aparcadito al Espíritu Santo, espérame aquí, que ya regreso. Y hacemos nuestras travesuras o sencillamente le ignoramos. Pero cuando tenemos necesidad de un milagro, entonces lo buscamos para que ejerza de poder. La omnipresencia de Dios no la disfrutamos. Pablo continuamente estaba en contacto con el Espíritu de Dios. Esa exposición a tan valioso poder ocasionaba que hasta sus pañuelos en los que derramaba su llanto y los mandiles con los cuales orabas mientras trabajaba o alababa al Señor cantando salmos, se impregnaran de aquella luz divina, tal como le ocurría a Moisés al entrar al tabernáculo de reunión. Mientras Moisés cubría su rostro con un velo de tela para evitar el destello, Pablo impregnaba de sudor su estancia ante la persona de Jesús. Impregnaba de lágrimas su estancia. Esos fluidos corporales impregnaban la ropa de Pablo, pero no era el sudor. Era la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo, en lo corporal de Pablo. Es esa maravillosa presencia ante su Dios la responsable de que por la mano de Pablo nuestro Padre hiciera tales maravillas a distancia. ¿Qué tal? Escríbanme por favor los teólogos, me interesa validar esto, o denme una explicación mejor a esto. Pero tengo otra explicación. Esta es un poquito más mística, pero a mí me encanta. Explicación número 2. ¿Por qué los pañuelos de Pablo y sus delantales eran trasladados a otras latitudes y los enfermos sanaban y los que tenían espíritus del enemigo eran expulsados esos espíritus y eran liberados? El ADN, ponga atención,
El ADN de un verdadero cristiano cambia literalmente hablando cuando hay una conversión completa ante Dios. Esas lágrimas y sudores de Saulo derramados ante la todopoderosa presencia de Dios, esos fluidos exudados venían cargados del ADN del Espíritu Santo, quien habitaba en el cuerpo físico del apóstol. Así como Pablo vivía o moría para Dios, también el Espíritu habitaba en Pablo, comprendiendo que Saulo no se pertenecía a sí mismo, porque llegó a afirmar: no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, literalmente, el sudor, las lágrimas, el humor del apóstol Pablo era el sudor, las lágrimas y el humor de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente. Hago pausa silenciosa. Qué maravilloso encontrar una persona así. Qué increíble encontrar una persona así, tan entregada al Señor. Sé que para la mayoría de nosotros es más fácil aceptar la explicación de que Pablo, al orar, recibía una presencia divina del Espíritu de Dios más potente que la que nosotros experimentamos. Ese impregnar del Espíritu de Dios en la ropa física de la persona es una buena explicación. La segunda me gusta mucho. El ADN del Espíritu de Dios, el ADN de Jesús. Ese era. Para muchos de nosotros esto es imposible. En mi opinión, son ambas explicaciones las que de modo concatenado produjeron esta maravillosa manifestación del poder de Dios. Sé que todos tenemos necesidades de sanar nuestras empresas, nuestro espíritu, nuestra salud, nuestra familia, tal vez algún caso jurídico en el que nos encontramos, tal vez en el aspecto político, tal vez en la institución donde laboramos, tal vez los colegas, los compañeros de trabajo. Necesitamos sanidad en todo sentido. Yo no le puedo mandar un pañuelo, yo no tengo esa característica que le he dicho. Pero si usted necesita oración, créame que aquí en casa vamos a orar por usted. Escríbame a mi red social, escríbame por el Messenger del maestro Didier Delgado, o deje en el canal, deje una petición, o llame a la radio donde nos escucha en este día y a esta hora, o a la televisora, o búsqueme presencialmente, o hábleme por teléfono. Comuníquese. Yo le aseguro que tomamos en cuenta sus oraciones. Yo se lo aseguro. Tomamos en cuenta sus oraciones. Repita conmigo: viviré en la presencia de Dios para ver realizados en mi vida los milagros extraordinarios que necesito. Una vez más, llenémonos de la presencia del Espíritu. Viviré en la presencia de Dios para ver realizados en mi vida los milagros extraordinarios que necesito. Una vez más, viviré en la presencia de Dios para ver realizados en mi vida los milagros extraordinarios que necesito. Shalom. Y que el Señor le bendiga.